sea, habíamos 350. vendido 350, fue como, bueno, apuntemos a un base, ¿no? Como 700, después tuvimos una reunión con vos y fue como, chicas, yo apuntaría que pueden vender, no sé, 1500. Yo creía que no era sensible al hate hasta que me empezaba a llegar el hate. Me acuerdo, chicas, call de diagnóstico, marzo, abril del año pasado. Abril, ¿no? Sí. Abril. Sí, abril. Abril de 2025. Estábamos arrancando a trabajar juntos. Estábamos analizando la tienda y analizando los objetivos. Y les dije, creo que estaríamos en condiciones, le veo muchas posibilidades de que para fin de año estén vendiendo 50 millones de pesos por el número que dijimos Sí. en ese momento, arriba de eso. Cerraron el año con un mes pico, récord de venta de arriba de 100 millones de pesos, alrededor de $80.000, $70.000 al tipo de cambio de ese momento. Es decir, duplicando lo que habíamos planteado. Cuando yo les dije ese número, ustedes me miraron con cara de, ¿estás loco? ¿Cómo se sienten hoy después de atravesar todo ese año de trabajo y viviendo esta nueva realidad de Ergo? Y creo que fue movilizante desde que empezamos a trabajar con el PAE. Nos pareció que por ahí el número era un techo o una barrera que no era tan fácil de superar, como dijimos, no vamos a llegar en 5 meses a facturar eso. Igualmente le pusimos como, yo creo que la disciplina y la constancia que nos propusieron y que también fuimos trabajando juntos. Y cuando llegó el momento de ver los números, fue como, sí, era una posibilidad y está sucediendo. Yo me acuerdo de dos imágenes como muy claras. Una, la de cortar de esa reunión de diagnóstico y decirle a Nati como, che, de verdad que Ergo puede facturar esto, y es como, bueno, me entrego y hagamos lo que haya que hacer, y como, saquemos no el prejuicio de esto sí, esto no, hagamos lo que nos dicen que hay que hacer y probemos con todo. Y después, creo que fue para el Black Friday, el Black Friday que hicimos la promo, no, el Cyber, fuimos nosotros a empaquetar los pedidos porque hubo 200 pedidos en un día, una noche. Y veníamos de 40 con toda la furia por día. O sea, veníamos subiendo de 40 pedidos diarios, eran 200 pedidos, y dijimos, bueno, vamos a embalarlos nosotras como para dimensionar. Se acumulaban los pedidos de la semana, eran como 300, 400 pedidos. Me acuerdo de la imagen de estar en el local a las 11 de la noche con todo el local apagado, con un delivery, unas hamburguesas, y sentir muchas ganas de llorar, pero de una emoción impresionante, porque a veces el esfuerzo se ve, para dimensionarlo tenés que ver en un montón de paquetes apilados por todo el local que no podés ni entrar, pero fue como el momento que dije, lo hicimos, o sea, llegamos. Creo que esa fue como, y todavía faltaba un montón más, ¿no? Como esa fue para mí la imagen más fuerte de todo el proceso del PAE y de todo el proceso del año de haber hecho, porque eso obviamente implica un montón de cosas en un negocio, de todos los pasos que uno da, pero a veces cuando uno visualiza algo tan concreto que es el número de pedidos que están ahí, no sé, por lo menos para mí fue el momento que caí, que me acuerdo que volví a mi casa también como una emoción en el cuerpo, de decir, no puedo creer que llegamos, porque hacía mucho tiempo, o sea, Ergo es una marca que este año, ahora estamos por cumplir 7 años, en la semana que viene, y siempre quisimos como ese momento de dar ese paso de grandeza, ¿no? Y como que no sabíamos qué necesitábamos para darle ese paso de, esto quiero hacerlo explotar. Entonces sentí que ahí fue ese momento en donde concluyó todo eso que habíamos trabajado. Qué lindo, hermoso. Me imagino, me visualizo ese momento, me las imagino a ustedes empaquetando y todo, y me hace acordar a mí momentos, ¿viste? Esos momentos que te quedan grabados en la retina y en la memoria, y que generalmente son como después, capaz te acostumbras o creces. Hay algo en los primeros hitos, en los primeros quiebres de paradigma, en facturación, en crecimiento, en volumen. Cada uno, digamos, la unidad de medida va variando de acuerdo a la persona. Para algunos es un hito de me pude comprar tal cosa o pude cancelar una deuda. Pero son los primeros, yo siento que como los primeros pasos te quedan muy, muy, muy grabados, muy fuertes.
Entonces, yo creo que ese momento, imagino que tienen fotos de esa. Sí. Nos sacamos una foto y le mandamos para las envíos, y en realidad eso fue como decirte lo que llegamos a armar ese día, Sí. pero esa foto, y es como de... No, y el video de la máquina impresora de etiquetas que imprimía, viste, Claro. cuando parece que va cubriendo todas las... Pero, y nosotras bailando con la cumbia. vos sabés que nosotros teníamos de Nervo, yo siempre quise tener una máquina para imprimir de pedido, y con Nati este año nos la compramos, y nunca teníamos tantos pedidos, porque además tenemos varios métodos de envío. No era una compra que no se justificaba. Claro. Hasta ese momento que vimos, viste que muchas veces uno ve otros negocios o emprendedores que empiezan a sacar etiquetas con pedido, y era como, ahí está, ahí llegó ese momento, está acá, están saliendo y saliendo etiquetas, tenemos la máquina, o sea, somos lo que alguna vez como consumimos de querer ser, ¿viste? Pero bueno, con trabajo, ¿no? Como que sí, no mucho tiempo. Sí. También siempre nos reímos de, no sé, hoy pasó literalmente que llegué y la vieja imprimiendo códigos de barra, y le dije, me acuerdo cuando envasábamos en nuestras casas en un frasquito con un embudo, es como, pasó tanto, o sea, pasó mucho tiempo en el medio, a la vez no tanto, son 7 años, pero es tanta la diferencia de esos momentos que te van quedando guardados. O no sé, una vez, el primer taller que tuvimos, tenemos una foto que Euge estaba atendiendo una sesión personalizada en un banquito atrás de un mueble, tipo en un cuadradito así, y hoy en día tenemos nuestro taller, entonces como, bueno, esas comparaciones que se pueden hacer mentalmente está buenísimo registrarlo. Sí, totalmente. Y bueno, y en el medio, Euge siendo madre, que en el medio de todo esto, o sea, me imagino un cierre de año, cuando miraste para atrás dijiste, ¿qué 2020? Yo creo que en la maternidad, y creo que, bueno, Félix se llama mi hijo, fue como también muy hito en Nervo, porque nos obligó a tener que construir un taller, porque yo me había mudado y tenía muchas ganas siempre mi sueño era tener el taller en casa para poder trabajar, un entorno, viste, como esto de que la meta personal esté muy alineada con tu meta profesional. Entonces queríamos que el taller esté acá, y claro, de repente al mes que terminé de armar el taller, me enteré que estaba embarazada, entonces fue, bueno, ¿qué hacemos? Construyamos el taller, en mi casa se podía construir un taller afuera, y eso fue también hito porque como que no sabíamos que hay un montón de cosas que nos prepararon para dar el salto, porque si no hubiéramos tenido el taller, si no hubiera dicho, che, me voy a tomar 3 meses de licencia de Herbo y voy a dejar stock armado, porque todos los producimos nosotras, cuento, voy a dejar stock armado a 3, 4 meses, cosa de que si yo me quiero tomar la licencia de maternidad el tiempo que quiera, interrumpo, y esos 4 meses de tener sobre stock fue lo que nos permitió saltar, y no tener la curva de la baja de stock. Entonces, digo, como esas cosas que te van llevando indudablemente a que puedas dar el salto, y también en eso yo lo había escuchado yo escucho mucho podcast, me gusta escuchar muchas historias de mujeres emprendedoras, siempre escuchaba que la maternidad te termina, viste, como de afianzar en un montón de cosas sobre tu negocio, en cuánto vale tu tiempo, en optimizar los tiempos, que eso sí, pero yo creo que también en mi caso fue como la red de contención y poder decir, che, vamos a trabajar y ni voy con mi bebé a trabajar, ¿no? Digo, voy al local y me voy con Feli, o voy, no sé, al depósito de Blume, me voy con Feli, y como todo el mundo ya sabe que viene integrado a mi vida, digo, todas esas decisiones, nada, y una red de contención, porque diciembre fue también borrarme de casa, y que estén todos conteniendo y apoyando, una socia que apoya eso, digo, todo se fue dando espectacular. Qué hermoso, sí, y obvio, ni hablar Nati, que hizo el aguante ahí y estuvo... No, pero eso fue siempre, o sea, la dinámica siempre la sostuvimos así parejo de saber cuando, nada, nos pasan cosas personales en la vida misma en todos estos años, y es lo lindo de emprender de a dos también, porque si emprendes solo yo creo que hay cosas que, no sé, o las tenés que decir, bueno, pauso y algunas, o sea, tenés que elegir. Pero también siendo dos, en eso te podés apoyar, podés equilibrar, podés saber cuándo necesitas que la otra dé más y vos menos, y viceversa. Es muy distinto, me parece, sí. Tiene mala prensa a veces tener una socia. Bueno, el año pasado también hicimos la sociedad, o sea, ya somos socias en los papeles, así que también este fue un granito. El de pasar de monotributista en cripto, o sea, yendo a cosas más concretas y aburridas, pero sí. Todos esos hitos pasan el año pasado.
Son muchos. Vayamos un poco más hacia atrás, cuéntenle a la gente, o sea, cómo nace Herbo, qué hace hoy Herbo, cuál es la misión y cómo nace ese proyecto hace 7 años, para ir haciendo un poco la cronología. Bien. Éramos muy distintas hace 7 años. Trabajamos en una otra empresa de vida. e-commerce, nos conocimos ahí. Como compañera de trabajo, relación de dependencia, muy, muy tradicional todo, pero bueno, el rubro un poco sí ya estaba relacionado, creábamos plataformas y tiendas online para emprendedores, entonces ya el contacto con el emprendedor era diario. Sí, y el mundo online, ¿no? Como Sí. que lo primero que dijimos es, vamos a tener una tienda online. Yo vengo más como del palo, siempre digo, de lo espiritual, había estudiado flores, me pasaba que escuchaba muchas veces esto de que alguien iba a consulta, viste, como una terapia más holística y después como le faltaba algo para seguir ese trabajo en la casa, entonces, sí, yo puedo acercar como, en principio eran las flores de Bach, hoy trabajamos un montón de sistemas, pero acercar algo más del palo de lo energético, saumo, sales de baño, como esto más brujístico, que yo digo en realidad de llevar un poco la naturaleza a la ciudad, ¿no? Como inculcar esos rituales que estamos un poco más desconectados, y cómo eso lo podíamos llevar a todo el mundo, ¿no? Que sea algo que quedara en el mundo de lo hippie, ¿no? O del mundo de alguien que vive en Córdoba o en las sierras, y no alguien que vive en medio de la ciudad, ¿no? Como cómo llevar ese pedacito de sabiduría ancestral a algo, una práctica cotidiana. Entonces, nuestros primeros productos fueron saumos, sales y flores, eran preparados florales para personas inicialmente. Sí, todo esto en 2019. 2019. Igual las primeras ventas ya invertimos en pauta. Sí, o sea, lo primero que hicimos fue invertir en publicidad. No teníamos, creo, ni packaging. Y aparte fue muy bueno, porque en esa época trabajamos en la oficina, claro, teníamos la tienda online claramente en esa plataforma, pero en los horarios de almuerzo, empaquetando con la cinta scotch, nuestros compañeros, la verdad que 1000 se copaban, había como un administrativo, nos imprimían las etiquetas de correo, venía el correo. No, y también como que nuestro jefe de ese momento como que nos rebancaba que tuviéramos el proyecto. Porque era obvio que estábamos haciendo eso, una cinta. Pero eso también como nos dio mucho know-how del cliente también. Entonces del uso de la plataforma. Del uso de la plataforma, como que podíamos aportar un montón de cosas, estaba bueno. Y nos agarró la pandemia en el medio como de la salida de Herbo, y me acuerdo que nosotras trabajamos en el e-commerce explotó, nosotras cerramos todo como full dedicadas a e-commerce, y caían las ventas sola, no invertíamos en publicidad, no hacíamos nada, y se vendía solo. Yo decía, ¿dónde saca la gente para comprarnos productos? Y un momento fue como, che, estamos solas estamos, viste, como aislamiento. Y aparte, la producción en ese momento, o sea, en el 2020, la hacíamos vos en tu casa o en el taller, yo en mi casa, ella vivía en Capital, yo en provincia, entonces cruzar las cosas era tipo salir con el certificado esencial, o sea, era todo el chino de la cuarentena, que me acuerdo que me revisaban el baúl con los productos, y bueno, lo resolvíamos, no sé, las entregas las seguíamos, correos y seguía entregando. Sí, empezamos a como a estoquearnos. Algo que también me parece que fue como muy fundamental es que nosotros empezamos nuestro proyecto, o sea, Herbo nació con, no me olvido más, 2.000 pesos. 2.000 pesos salió como el salir a la cancha, tener un producto, validar si alguien lo compraba y después empezar a hacerlo como en cantidad, ¿no? Como que era algo que podíamos hacer como de lotes chiquititos, cuando siempre, y eso también fue como algo importante, porque siempre que sacamos un producto nuevo era como, che, saquémoslo en una cápsula chiquitita, el MVP, pero fijémonos si funciona, si a la gente le gusta, y ahí salíamos y empezamos a probar cosas. Y un poco en la movida de todo esto, o sea, termina la pandemia y mi sueño era abrir un local y Nati me dice, no, estás loca. Estábamos en pandemia igual, fue 21. 21, sí. Recién se empezaba a abrir. Terminaba la cuarentena por ahí. La presencialidad, y yo decía, tenemos que llegar esto con la gente, que la gente lo vea. Que lo huela, porque todo lo que es aroma, es difícil comunicarlo online. O sea, podés, pero no es lo mismo que venir y probarte el aceite, sentir la esencia, el difusor, lo que sea. Así que ahí me costó unos meses convencerla a Nati de que teníamos que mudar. ¿Ahí seguían ustedes laburando en relación de dependencia? ¿Seguían laburando juntas? Sí, hasta como 2 años después, sí.
Y ahí nos fuimos al primer local chiquito que teníamos arriba la oficina donde trabajábamos, porque la idea era como que sea, la gente venga a retirar su pedido, no tanto abrir un local, era una galería, pero empezamos a darnos cuenta que la gente venía, cada vez venía más gente, más gente. Sí, lo del retiro igual nos vino muy bien, o sea, lo que vendíamos online que se retire por el local, porque siempre tenés como esa instancia de, bueno, te querés llevar algo más, o preguntan como, ay, te quería preguntar, pero en persona, no por WhatsApp. También empezó a ganar ese lugar, el local físico, no fue solo retiro. No, y algo que tenía, que también nos jugó muy a favor, tener un trabajo en relación de dependencia, ergo no era nuestra fuente principal de ingreso, entonces nosotros teníamos mucho la costumbre de reinvertir todo el tiempo en comprar cosas para mejorar, ¿no? Como mejorar etiquetas, mejorar el packaging y demás. Hasta que en el 2022, sí. Nati dice que en 2022 quiere renunciar. A mí, tipo, se me terminó el mundo, dije, no. El trabajo en relación de dependencia. Claro, claramente. Porque yo, además, trabajábamos juntos. O sea, éramos partner en todo. El primer mensaje de que nos despertábamos hasta que nos íbamos a dormir era para todos los problemas, estábamos juntos. Y ahí fue que dijimos, vamos a pagarnos un sueldo. Porque yo pensaba como esto de que Ergo tiene que tener una estabilidad de que si un mes nos va mal, igual allá, y si nos va bien, va para Ergo. Exacto. Entonces ahí nos empezamos a pagar sueldos, hicimos todos los cursos en ese momento para finanzas divididas de la empresa, de lo personal y demás. Y bueno, y ahí empezó como un poco el volumen. Todos los meses, históricamente, vendimos siempre más, ¿no? Como siempre la curva fue para arriba. Sí. Y también nunca, como en ese momento tampoco había tanta gente invirtiendo en Meta, por lo menos. Siempre fue un canal que teníamos muy aceitado en costos. O sea, teníamos costos irrisorios. Saben que era la época de los ROAS de 20, ¿no? Pero en esas épocas doradas de los ROAS estábamos muy bien. Entonces, casi que todo lo que lanzábamos y prendíamos y lo comunicábamos bien, resultaba. A ver, obviamente tuvimos momentos que no, y productos que murieron porque no pegaron, pero digo, como ese pensamiento o esa mentalidad de siempre tener eso dividido para la inversión, creo que nos sirvió para seguir sosteniéndolo. Y los procesos, o sea que todo siempre, no importa que era una plataforma con, no sé, si teníamos 50 o 100 ventas mensuales, digo, siempre los manejamos como, bueno, esto tiene que haber un cash flow, tiene que haber, no sé, etiquetas bien hechas, como que tenía que tener todo su proceso como correspondiente. También le dimos mucha buena... Perdón. Como que yo lo que leo es como que arrancó o sea, fue algo que arrancó ordenado. O sea, arrancó con la intención de, ok, esto queremos que esté ordenado, porque que se hayan puesto un sueldo en una etapa tan temprana, donde todavía era casi un side project para las dos, y decir, bueno, pero esto necesita un sueldo, vamos a aprender de finanzas para empresas, como que las condiciones iniciales eran de, esto es algo que va a estar prolijito, que es lo que yo percibí cuando las conocí. Yo cuando las conocí, ahora vamos a hacerme un doble clic en más la parte de producto, estrategia, pero dentro de todo, más allá de la propuesta de valor de Ergo, que para mí es la clave del éxito, acompañado por su ejecución, percibí orden. Y me acuerdo que después le dije al equipo, no me acuerdo con quién lo hablé, que le dije, las chicas de Ergo, sí, les bajé un reporte al equipo, arrancamos con Ergo, dije, tienen mucho potencial, tipo, ellas, y aprovechenlas, como un perfil que están ordenados, o sea, las condiciones iniciales es un equipo que ya bien ordenado, tiene aire, está enfocado y tiene todo para ir a fondo. Que a veces no, a veces el proceso no es llevamos a fondo, a veces es a ver, revisemos las ruedas. Porque hasta que no arreglemos, alineemos, hagamos una alineación y balanceo de las ruedas, no nos conviene acelerar. En el caso de ustedes, yo sentí que estaba todo alineado, había que decir, tipo, aceleremos acá, ajustemos acá y esto ignorémoslo por un rato. Y bueno. Bueno, nos pasó un poco también a nosotras de cuándo era el momento de hacer el PAE. Porque nosotros habíamos hecho la entrevista. Hicimos otro intento, ¿te acordás? Un año antes. Sí. Y me acuerdo que con Fran fue también la entrevista. No me acuerdo, como de pre. Y ustedes están para el PAE. Y nosotros dijimos, no estamos, pero porque nosotras no estamos con la mente y la energía para estar ordenadas para poder
aprovechar esto. Sí, y ahora esta vez que sí lo hicimos, tenemos, por ejemplo, más equipo. O sea, cosas básicas que era como, bueno, delegar tareas que como uno de mis miedos a la hora de empezar el PAE era no poder hacer yo me imaginaba que iban a pedir tanto volumen. Yo digo, no voy a poder hacer todo este volumen de anuncios que me van a pedir. Y en ese momento, menos que menos, porque todavía, no sé, atendíamos el local los 4 días de la semana, una, 3 de la otra. O sea, eran como cosas que yo decía, no voy a poder hacer todo lo que voy a querer hacer para aprovechar el PAE. Nos sacamos tareas operativas. Exacto. Como fue una inversión eso que hicimos, como de estar unos meses y decir, sacamos tareas operativas, capacitamos equipo, y me acuerdo, hubo 2 momentos claves en Ergo, donde Nati, yo soy la que propone siempre las ideas más alocadas, y Nati me dice que no, y hubo 2 momentos claves en Ergo. Uno fue cuando Nati dijo, tenemos que sacar el local a la calle, cuando estamos en la galería, y a mí me daba mucho miedo, porque era todo yo estaba viviendo unos meses afuera, era toda una movida, y yo dije, Nati, yo llego en un mes, vos estás, yo estoy, bueno. Y la otra fue, tenemos que hacer el PAE ahora. Y yo estaba a 2 meses de parir, y yo digo, o sea, yo te acompaño, amiga, pero, o sea, voy a tener una limitante que es que, o sea, voy a parir, sí. O sea, hay un tiempo que no voy a estar. Bueno, ¿qué hacemos? Pero hay algo que cuando vos sentís una convicción tan fuerte del otro lado, que es acá. Y ya estábamos ordenadas para hacerlo. Entonces, ¿Y qué era? Perdón, Euge, ¿qué era, Nati? Exacto. ¿De dónde vino esa convicción en los 2 momentos? Tipo, el momento del local, ¿qué fue lo que te motivó? Y en el momento de decir, es ahora el PAE. Ayudaron un poco en las malas condiciones del local anterior a tomar la decisión de irme de ese local. Claro, un día dijiste, no puedo ver más esta pared, que la odio, ¿viste? Cuando tenés algo de algo así, no puedo ver más. como que irme de este lugar, por un lado, pero para llegar a este punto, o sea, a mí me cuestan mucho los cambios. Yo soy muy de Tauro, soy muy cabeza dura. Sí. Y yo estaba cómoda ahí, era como, no, está todo estable, seguimos así. Pero la realidad fue que ya teníamos, siempre decimos como nuestros master plans en mente, ¿no? Este master plan era el del local a la calle, pero no tenía fecha. Era, bueno, el próximo gran paso será ese. Pero la realidad es que en ese momento como posibilidad de salir a la calle nos iba a permitir que, además del online, también crecer en lo presencial. Que es algo que siempre decimos, como, ¿qué pasa si un día se cae Meta? Bueno, el resto del mundo tiene que seguir funcionando, y lo presencial es un tema importante, más en Ergo, que, no sé, viene la gente con sus perritos, bueno, después todavía no hablamos de qué vendemos, pero vienen con sus perritos porque tenemos una línea de animales, o sea, como el local a la calle nos iba a dar mucha más visibilidad y posibilidad de llegar a más personas, que siempre como el objetivo final. Y aparte lo hiciste en números, como dijiste, tengo que vender tanto más para que esto sea más rentable. Sí, y sacando los costos de cuánto nos salía cambiar del local a uno a la calle, también se nos terminaba ese año la renovación, o sea, venía bien, solo que lo fui a ver sin Euge, y yo era como, ay, cuando venga espero que le guste, pues, es más, lo alquilé sin Euge, o sea, fue como, no sé si el poder, algo así hicimos, o cuando llegaste fuiste a firmar, pero ya estaba alquilado, ya estaba en obra, ya lo vio todo digital por videollamada. Por eso digo que ahí la confianza, o sea, vos en tu socio tenés que depositar tu 100% de confianza con los ojos cerrados. Y menos mal que sale bien, pero le gustó. Bien. Pero sí, fue así. Y después para el PAE, bueno, hablamos mucho, tenemos una amiga nuestra que también, Yesa de Piña, que ya venía haciendo el PAE y nos contó toda su experiencia, y también fue como impulsora de tipo, restan para hacerlo. Pero bueno, como te digo, mi miedo siempre era el volumen y el armado de los anuncios. O sea, yo diseñando no me considero buena para nada y me cuesta, entonces yo decía, no voy a poder hacer esto, voy a necesitar más gente, no, o sea, ese era mi gran miedo. También era el miedo a invertir directamente, o sea, plata en Meta, de cuánto veníamos invirtiendo, a cuánto, yo decía, como, cuánto me van a pedir y qué retorno va a tener, porque, como te digo, yo estaba acostumbrada a costos de 1.000 pesos, o sea, era una cosa que no existía. Yo decía, esto se me va a ir de las manos, pero también creo que cuando tuvimos la primera reunión con Gaspi fue muy coherente y muy claro de tipo, no te voy a hacer quemar la plata, o sea, como esto lo vamos a ir haciendo escalonado, mirando resultados, me explicó mucho las métricas y como qué había que tener en cuenta para tomar esa decisión, como siempre con criterio, y eso me encantó porque me sentía segura al hacerlo, como viendo los resultados, no por delirarse y quemar la plata. ¿Pero qué fue? ¿Cuál fue? ¿De dónde salía esa convicción? ¿Por qué en el momento que le dijiste a Euge es ahora? Incluso sabiendo que Euge estaba a 2 meses de parir, o sea, ¿qué no sé tanto, porque, qué sé yo, como que ya estábamos embalados, o sea, ya habíamos hecho la reunión inicial. Venía, ¿sabes qué? No, venía la de los perritos, venía el hot sale, porque fue en mayo.
Sí. Venía el hot sale y fue como, bueno, si entramos ahora podemos Aprovechar el hot aprovechar el sale. hot sale, el Día del Amigo, que también es una fecha Y fuerte. que además, la otra vez, como en la reunión anterior, nos habíamos quedado con ganas de que eso era lo que podíamos hacerlo, pero nos faltaba estructura. Y nosotros en abril del año pasado ya logramos esa estructura que era lo que nos faltaba y fue como... Sí, ya teníamos, por ejemplo, no sé, estaba Jane que tenía el chat, o sea, ya teníamos resueltas las tareas operativas del día a día, de atención al cliente, física y online, de las dos formas. Sí. Sabíamos que podíamos escalar a, no sé, 1000 órdenes por mes porque ya sabíamos que teníamos equipo para sostener eso. Sí. Para mí igual, yo lo veo mucho más de afuera, pero es una convicción que nace de adentro. Un poco más es una corazonada, qué sé yo, como que ya hay un punto en el que no sabría por qué decir, o sea, no la puedo racionalizar. Bueno, está bueno, hay gente que está mucho más conectada, o sea, que está conectada con esa intuición y la sentís y es tipo, es ahora, no sé, sale de algún lado, no tengo ni idea, pero está ahí. Y hay gente que no, y depende, de momentos en la vida que estás más conectado con esa voz interior y momentos que no, por lo que sea. Pero creo que está bueno ese ejercicio de tratar de después repasar y decir cuáles eran las condiciones que se dieron en los dos momentos para tener esa convicción, porque para mí, para los emprendedores sobre todo, para cualquier persona, aprender a abrir como ese tercer ojo, esa puerta y escuchar esa voz, viste, como que te vuelve mucho más afilado, y creo que hay algo ahí. Se me vino algo a la cabeza, como pensar cómo van a ser tus días si haces eso. Por ejemplo, yo sabía que alquilar un local en la calle iba a ser entrar en una obra, mudar un local de hacía 2 años y teníamos 400 millones de cosas. O sea, ¿cómo iban a ser mis días después de haber alquilado eso? Que venga, que vuelva de viaje, mostrarle, que le guste. O sea, como pensar un poco a futuro de cómo van a ser tus días y si estás dispuesto a que tus días sean así. Porque, a ver, vas a tener que, no sé, resignar cosas, vas a volver todos los días a las 11 de la noche a tu casa, pero después, cuando te vayas a dormir, ¿vas a estar contenta o no? O sea, como por ahí pensar en lo mismo con el padre. Bueno, vas a tener que hacer anuncio todos los días. Bueno, listo, ¿estás dispuesta a esto? Sí, no. Sí, y también lo pienso como, yo que te miro de afuera, es como cuando llegaste a un tope y decís, ok, este es mi techo. Claro, ahora tengo que mirar un poco más arriba de ese techo. Claro. Cuando uno logra salir como de eso y decir, bueno, tengo todo esto a disposición porque también hay seguridad, porque hay pasos firmes, ¿no? Como hay algo que vos dijiste de que algo está ordenado y es que nosotros nos damos un paso hacia adelante si no nos aseguramos que va a haber algo. Pocas veces tuvimos estos saltos al vacío en local y me parece que el padre fue un poco un salto, porque además también los números, o sea, manejar números. Nosotros siempre decimos que somos hijas de amas de casa, o sea, no venimos de criadas, claro, de inversiones, o acostumbrada a escuchar en la mesa de tu casa números, transacciones, plata y demás. Entonces, creo que cuando estás como dispuesto a hacer un switch en eso, y está bueno. Sí. Espero que estés disfrutando de la entrevista con las chicas que son cracks. Si te gustaría conocer con mayor detalle, hacer un doble clic sobre los cambios e implementaciones en la estrategia de Erbo que aplicamos durante el programa Acelerador de E-Commerce, grabé un video de análisis de caso con muchos más detalles, súper detallado de todo lo que trabajamos en la marca. Entonces, si te gustaría ver ese video para complementar esta entrevista, te voy a dejar el link en la descripción y por acá en pantalla para que puedas registrarte y ver ese videito con el análisis de caso que seguramente te va a aportar un montón de valor. Espero que lo disfrutes. Nos vemos. Hay un libro que estoy leyendo que me está fascinando. Es muy abstracto, pero creo que por su onda les puede llegar a gustar. Se llama Outsmarting Reality. No está en español, no lo conseguí. Digo, por si alguien está escuchando, solo lo vi en inglés. Es un flash, pero tiene mucho que ver con esto de cómo materializar las ideas, las cosas y cómo vos podés manifestar. Y muchas de las cosas que me van contando y de los ejercicios que ustedes hacían de visualizar y que ahora podemos charlar un poco de los objetivos de diciembre, tiene que ver con eso. Y esa convicción, de hecho, justo ayer por eso hice doble clic ahí, porque ayer estaba leyendo un capítulo que hablaba de la convicción, de la importancia de la convicción, esa convicción que sentía Nati
y que de alguna manera le trasladás a Euge porque hay un nivel de confianza que Euge probablemente internamente es, si vos la ves, voy, porque si vos la ves, yo la veo, ¿entendés? Como que te conozco, sé que puedo confiar en vos en ese criterio, y las dos juntas decir, listo, es por acá, vamos, y ya probablemente en su interior ya habían logrado ese crecimiento. O sea, ya se habían transformado en el herbo que fue en diciembre, solo había que transitar el camino. Pues es lo más difícil, es como vas a hacer la planificación. Bueno, ahora vamos a ejecutar. Bueno, ahora me remango y ahí viene la parte dura. Pero creo que hubo mucho de eso, de que ustedes fueron, ya lo habían de alguna manera decidido internamente, y después Sí, es era como que lo decretás. Nos claro. pasa ahora con el local que fuimos a ver, que está muy trabado. Y después todo esto que yo les voy a contar, que nosotros hacemos como nos leemos el tarot para a veces tomar decisiones, o porque el tarot te ayuda como a mirar tu mundo interno hacia afuera en imágenes. Entonces nos acompañamos de un montón de herramientas también de nuestro universo, pero fuimos a ver un local y Nati dice, no, está retrabado este local y es acá. O sea, porque yo no podía dejar de visualizar el local final. Ahora si vos ves el local es un horror, Claro. pero no importa. Como que yo ahí estoy viendo el potencial de cómo va a estar eso terminado. Es Claro. como decir, bueno, es acá, y a veces digo, yo gano por insistente, hasta que logramos que el señor de la inmobiliaria nos abriera, casi que tuvimos que suplicar para que nos alquile el local, más o menos, pero es como estar Igual en con los esa. anteriores también. Porque el que estamos ahora lo iba a ver yo sola. O sea, me charlaba el chico que estaba ahí y le decía, ¿me dejas que paso con la arquitecta a tomar medidas? Y pobre pibe, no tiene nada que ver, pero el de medidas nunca venía. Y, La y gestión de también la fue gestión, medio ¿no? que por insistente y por resolverlo nosotras, y ahora es por insistente de que le hablas todos los días más o menos. Porque hasta es conseguirlo. ver algo, eso como Sí, sí. poder Convencerte decretar de que es ahí. también, de visualizar, Sí. de entender que como qué herramientas tenés a disposición, cómo podés eso hacer red y nutrirlo y que esté, y para mí hay algo muy, muy, muy real en eso, ¿no? De que hay cosas que están, no sé si destinadas, o sea, pero hay cosas que están ahí que uno tiene que trabajarlas, porque no creo que Herbo sea lo que es por magia, no, es porque hay laburo detrás, y hay constancia y mucha conducta, pero después en el medio suceden como cosas medio mágicas, digo, ¿no? De que aparecen. Sí, ahí hay algunos golpes. Sí. Golpes de suerte. Viste que me gusta creer un poco esto de Harry Potter, Sí. en la historia de Harry Potter, el tipo Harry Potter es Harry Potter, pero tiene mucha suerte y tiene amigos que lo ayudan a ser quien es. Claro. Solo se hubiera muerto en la primera, ¿no? Como, Sí. hay algo de eso que también es como, y bueno, es la historia. En la historia de Herbo aparecen un montón de como personas que vienen a ayudar, momentos, como universo dando señales y uno tomándolas. Sí, hay un montón de productos. Nosotros decimos que los productos los pasamos por el cuerpo primero, pero es real que a veces hay situaciones que nos llevan a crear los productos. Sí. No sé, desde una fórmula de duelos que pasa porque en ese momento pasamos una situación personal y justo probamos una flor y o no sé, qué sé yo, levantó una vez una perra y fue como, bueno, esta perra nos trajo un montón de historias y cosas a Herbo, como no necesariamente es sentarnos a decir, bueno, vamos a crear productos, sino que las cosas pasan, aparecen y las convertimos en productos. O sea, Claro. Es que yo creo que hay alrededor de Herbo y en la energía de ustedes, recién cuando decías Euge de Harry, o sea, es ese personaje tan adorable que todos lo quieren ayudar. Es como vos lo querés ayudar a Harry, vos lo ves, lo conocés y decís, a este chaval no tengo que ayudar. Y creo que ustedes de alguna forma, por algo, por su forma de ser, por lo que sea, generan eso. De hecho, cuando tuvimos la call, no sé si se acuerdan, 3 horas. No suelo estar 3 horas, porque no me da la vida, si con cada cliente estoy 3 horas. Pero con ustedes yo estaba con una manija ahí, una sensación de cómo vamos a ayudar a estas chicas a que hagan esto la mejor versión posible. Creo que ustedes hay algo que generan y que probablemente tiene que ver con que lo que está muy en coherencia, está muy alineado, muy armonizado lo que venden con su ser interior de las dos y entre las dos. Que cuando un negocio se logra esa coherencia y esa alineación, que lo decían antes, alinear entre mis objetivos personales y los del negocio, cuando se logra eso y se logra esa coherencia y encima está alineado con el objetivo del cliente, porque es como que tenés que
alinear muchas cosas, lo que yo quiero con lo que el negocio, o lo que yo deseo, con lo que el negocio necesita, con lo que el cliente desea y necesita, y que todas esas partes construir una solución que sea la sinergia pura donde solo agrega valor, o sea, de la interacción entre estas partes, de vos como individuo, la empresa como organización, y es un ser vivo la organización, la empresa, porque intervienen seres vivos y clientes que no es uno, sino son muchas personas que pertenecen a un segmento, que son un segmento demográfico, un perfil de cliente, un perfil de persona con un determinado problema, necesidad. Cuando vos lográs y alinear esas cosas, ahí está la magia. Y después a esa magia le tenés que dar orden y sistemas y todo lo demás. Es como, bueno, la magia sola no es suficiente, hay que darle toda la estructura. Y creo que hay algo que está todo muy alineado. Y si quieren, cuenten también ahora, porque alguien que capaz está escuchando hasta acá y dice, bueno, ¿por qué venden? Sí. ¿Qué venden? Hasta yo a veces al principio era, bueno, las chicas cosas con flores, qué sé yo, tipo entra a la web. Bueno, básicamente nuestros productos, el 90% está atravesado por lo que es, nosotros llamamos terapia, la terapia floral, que son, trabajan a nivel vibracional, no tienen, a veces suena como un poco técnico, sí, o muy del orden espiritual, pero no. Y es que trabajan con la energía de las plantas, básicamente. Nosotros lo que hicimos fue, además de que fuimos estudiando durante estos años distintos sistemas, también investigamos sistemas que no son tan conocidos de otras partes del mundo, entonces hacemos laboratorios, con laboratorios que es llevar esta experiencia a un montón de gente y sacar conclusiones y buscar también sistemas que estén más cercanos a nosotros, Argentina, y poder llevar esta terapia o esta mirada de la terapia floral a distintos órdenes, desde hoy nuestro fuerte más grande es la terapia con animales, ¿no? Como entender que los animales tienen emociones, son un espejo de nosotros y de lo que nos atraviesa como manada, porque son parte de nuestra manada, entonces, como a lo largo de la historia de Argo fuimos descubriendo esto, ¿no? Que lo que nos pasa a nosotros también les pasa a ellos, y fuimos armando como un universo de productos que acompañan el día a día y el bienestar tanto de las personas, de los animales, ahora sumamos en el último año infancias. Quiero aclarar que vino primero la línea Kids y después vino el niño, pero porque estaba resonando ahí en el universo. Y la línea para la casa. Y ahí ya tenemos todo el universo. Claro, lo que pensamos es como el ser en todo su universo y contexto, ¿no? Como cómo vivís vos, cómo vivís con un otro, cómo te relacionas con tus animales o con tus hijos, sobrinos. Y bueno, y ahí fue surgiendo, y en eso lo llevamos tanto a esto de los goteros. Nosotros tenemos como una serie de goteros prearmados que lo que hacen es como trabajan temáticas que nos atraviesan a todos, como la ansiedad, como una instancia de duelo, en animales la ansiedad por separación, los miedos, agresión, y todo eso, digamos, lo fuimos armando, como contó un poco Nati, a través de propias experiencias que nos fueron pasando. O sea, todos los productos, primero los pasamos nosotras, después lo pasó nuestro primer círculo, después un segundo círculo, y después un tercero, y después ahí ese producto ve la luz, ¿no? Entonces tiene mucha instancia de un ida y vuelta, de entender cómo funciona, para qué funciona, y momentos de la vida de cada una, ¿no? Digo, hubo un año que fue atravesado por duelos, cambios y no sé qué, y bueno, ese año salió de una línea de productos Dark Side que nos acompañó en ese proceso, pero que también entendemos que es un proceso que a más de uno le pasa. Lo mismo que con los animales. Sí. O sea, cuando le empiezan a pasar cosas a nuestros animales es cuando decís, bueno, o te empiezan a llegar muchos casos de lo mismo y decís, ¿qué quiere decir esto? Sí, eso es lo más loco, ¿no? Como empezamos a trabajar un tema de, no sé, fue un mes, transitamos una perrita que está en su proceso de partir, y todos los animales que se acercaron están atravesando un duelo, o próximo a atravesar un duelo, una enfermedad terminal, y vos decís, para esto, este es el universo diciéndome algo. Y también va de la mano con lo que decía recién Rodri, de que no es magia, sino que tenés que tener como el proceso atrás, que no es tipo prende su bebida y su botella. Lo mismo pasa con los productos. Si vos le das un gotero de, no sé, estrés a un gato
y se lo das mal, no se lo das, o sigue teniendo situaciones que lo estresan mal y no lo preparas y demás, y las flores no van a hacer efecto. Sí. Pero porque necesita de la constancia del tutor, de que esté como preparado para recibir, no sé, esto, le tenés que dar las flores todos los días, de tal forma, bueno, la constancia para dársela, mejorar, no sé, los paseos y demás, como hay muchas cosas que terminan siendo en esto, las flores no van a ser resultados mágicos, sino que dependen también de tu constancia y de tu compromiso atrás. Comportamiento. De hecho, en el equipo de Herbo hay una educadora canina y felina, entonces también está como toda esa mirada puesta en eso. Todo el equipo somos terapeutas florales. Entonces, vos vas a venir a la tienda y, o sea, te pasa que te preguntas, ¿qué estás necesitando? O ¿cómo te sentís? O sea, es una pregunta, no qué buscas o qué producto querés. Es como, sí, no vendemos ropa. O sea, exacto. O algo que ya sabes lo que ¿Qué te pasa? Y en base a lo que te pasa y lo que me contás es qué te puedo recomendar o qué te puedo ayudar. Y si hay algo que no se ajusta a lo que necesitamos, tenemos todas las herramientas para poder armarlo ahí. Creo que como si alguien se puede imaginar como un chino con un mueble, viste, de la medicina natural, atrás con millones de cajoncitos, boticario. Y como el boticario, viste, pero no se puede imaginar un chino, no sé, pero probablemente la medicina china, qué sé yo. Tengo un amigo naturista que está todo eso, le decís, me duele la cabeza, te dice, agarrar, tirate, poné la cara en el pasto durante 15 minutos de lado y lado, viste, sale con soluciones que lo peor es que, bueno, no lo peor, funcionan, pero tenés que tener convicción, porque si vos vas con la peor de las ondas, viste, a poner la cara en el pasto y decís, pelotudo, no te va a funcionar. Sí, porque aparte después, siempre decimos, la medicina alopática está basada en plantas, o sea, es como todo vuelve a la raíz de, tipo, como te hacía tu abuela, no sé, un vaho de eucalipto, bueno, o sea, está claro. ahí. Y hay, o sea, entonces creo que Herbo de alguna manera representa una versión 3.0 actualizada, occidentalizada de eso, ¿no? De tipo, ¿cuál es tu problema? Bancame que busco la combinación y de alguna manera leer cuáles son los problemas más comunes y ya de tener, bueno, tengo esta fórmula que calza y de última la iremos ajustando para cada situación. Entonces, para las personas que descubren Herbo, la sugerencia es como entrar a la web, fíjate que está bien segmentado, tipo ansiedad, agresión, miedo, tipo mascotas, y en función de eso más o menos te va a ir guiando. Y creo que eso fue un gran logro de este año. Si quieren, cuenten un poco cuál fue su experiencia y quizás qué clics hicieron a través del proceso de trabajo que hicimos en el PAE en relación a la marca, que creen que los ayudó a dar esos saltos que estaban esperando, buscando. Yo creo, voy a hablar, Nati es la especialista en pauta y todas las reuniones con Gaspi que yo voy y toco de oído, muy de oído, como que también tenemos las tareas muy, muy definidas. A mí lo que me pasa es que había muchas cosas que sabíamos que teníamos que hacer y no las hacíamos, como si las descripciones de la web son malas y la gente compraba igual y bueno, como que la vas pateando. Para mí el PAE era como, estamos haciendo esto y chicas tienen que mejorar las descripciones de la web porque piensen en el concepto de alguien que entra, esto, lo otro, ok, hay que hacerlo. Y es como que también es un buen punto de partida para terminar de organizarte en cosas que hay que mejorar o hay que hacer. En nuestro caso, también a lo que nos pasa hasta el día de hoy es el foco. Tenemos muchos productos, tenemos muchas cosas y nos cuesta hacer foco. Entonces, tenemos muchas ideas, ¿no? Como y todo el día queremos abrir más cosas y es como, volvamos a lo esencial, volvamos a las raíces, volvamos a donde hay que ir y es bueno, y también, hablando del PAE, el cambio que nos hizo en la web, el laburo de Martu, la vamos a nombrar porque es espectacular, nos ayudó mucho a como trasladar la experiencia que hay más en el local presencial de cuando viene alguien, te pregunta y le contás todo, trasladarlo a la web. O sea, que vos puedas entrar por qué problema, creo que dice como, ¿qué está necesitando tu animal hoy? No sé, miedo, estrés, bueno, entras a miedo. Dentro de miedo tenés la explicación de no sé, cómo se toma el kit miedos, por qué te lo recomendamos. Como toda esa experiencia que se da más en lo presencial o en el chat, traspasarlo a la web para alguien que entra a las 3 de la mañana, estuvo buenísimo y nos hizo la diferencia en eso también. Sí, y después, bueno, la pauta también. Sí, perdón. Es entender, o sea, ponerse en el lugar del cliente
y tratar de darle a ese cliente, a través del recorrido de compra en la web, la misma experiencia o la experiencia más similar posible a la que le darías en el local. Es como le resuelvo la vida a esta persona que está entrando a las 3 de la mañana, que no le voy a poder atender yo en un WhatsApp, y quiero que mi web haga el mejor trabajo posible. Que eso Sí, es porque algo sean que... preguntas difíciles. Es un Claro, producto encima que necesita asesoría, o sea, muchas veces necesitas asesoría antes de comprar, porque te da duda, porque no sabes. En Claro. cambio, si vos ya tenés muy resuelto de, mira, estos son los síntomas que tiene, o estos son los comportamientos que tiene mi animal, o me estoy sintiendo así, y este producto es, mira, este producto trabaja para esto, esto y esto, lo tomas así, bueno, cambia, ¿no? Como le podríamos, esto que decimos de la compra más en frío, ya con toda la información. Entonces muchas veces pasa que pasan por algo a partir de ahora, ¿no? De como de esa experiencia de compra, supliendo como toda esa necesidad de tener que tener sí o sí una persona vendiéndote o asesorándote porque la tenés ahí. Si no, en el chat siempre tenés una persona que te va a acompañar. ¿Y qué ibas a decir antes, Euge, que te interrumpí? No, y después lo de la pauta, como que nosotros teníamos validado el producto, sabíamos que funcionaba, ya sabíamos cuáles eran los productos core, ya teníamos como esa data de producto, creo que estábamos cubierta, pero nos faltaba como pulir la parte de comunicación y de pauta, que creo que es también un poco muy el fuerte del PAE, que ahí también nos hizo la diferencia, y no sé si Sí, contar. como, bueno, enfocarnos, no sé, en cambiar, queríamos vender kits, bueno, enfocar la comunicación en cómo vender kits y no, por ejemplo, productos sueltos. Queríamos, en ese momento habíamos lanzado, creo que la línea kits hace poquito, fue como, bueno, está ok que la hayan lanzado, pero fíjense de qué manera comunicar, en qué porcentaje una línea versus la otra, y después en cuanto a pauta, sí, bueno, principalmente esto del tema de la inversión, de cómo subirla con criterio, o sea, cómo subirlas sin quemarla, de qué manera estructurar las campañas, cosas que también, a ver, a mí me pasaba de correr pauta de esto, de las épocas de la cuarentena, que vos ponías cualquier cosa y funcionaba, se ponía un anuncio, una campaña, funcionaba. Y es como, meta todo el tiempo te desafía a estar cambiando, porque cambian las reglas del juego, porque cambia el algoritmo, porque cambia la estructura, y tener a alguien ahí que te diga, bueno, ahora probá tal formato, porque ahora estamos viendo que está funcionando tal cosa, que eso si no estás del otro lado, por ahí llegas tarde a la tendencia. También nos ordenó a tener un proceso de, ok, hay que armar un calendario, porque nosotros comunicación era lo que menos bola le dábamos porque estábamos con todos los demás, y viste que comunicación es lo que siempre vas dejando, y fue como, comunicación tiene que ser hoy más importante comunicar que tener, no sé, sí, que hacer pedidos. Que hacer pedidos. Entonces, nos obligó a tener una estructura de, no sé, hoy nos juntamos a hacer contenido, y eso es parte de nuestro trabajo, hacer contenido, tener un día al mes, juntar, nos organizó también, trabajamos todos los días juntas, pero tener 3 veces a la semana, ¿te acuerdas que nos organizamos para tener 3 veces a la semana reuniones? Bueno, en tal día se ve contenido, en tal se ejecuta, en tal esto. Ese orden también es clave, porque te obliga a estar todo el día pensando, generando, entendiendo cómo vender, qué anuncio. Y sacarle, a mí me costó mucho, me acuerdo que te había escrito a vos, me habías pasado hasta un contacto, todo de como sacarle la presión a hacerlo perfecto. Yo como que tenía la traba de cada vez que me tenía que poner a hacer un video, tardaba horas en escribir, buscaba ganchos, buscaba contenido, la luz, y es como es preferible hacerlo, o sea, tener más cantidad y hacerlo y publicarlo y dejar de dar vuelta, a seguir pensándolo. Y eso me llevó, o sea, me acuerdo que, no sé, 1 mes y medio fácil de país estuve con ese dilema, hasta que dije, bueno, basta, y como me daba cuenta con eso, con que era la tarea que siempre postergaba, que me iba quedando en pendiente, nunca la tachaba. Digo, Nati tiene algo que es muy puntual de Nati, que procrastina lo que no le gusta. Ella no procrastina nada, pero lo que no le gusta hacer va quedando en un ítem. Vencido. Claro. Tarea vencida en roja. Como hay pocas cosas que no le guste hacer y que no las haga, pero cuando le toca una de esas es, bueno, en sus tareas, ella es la fuerte de comunicación, entonces como, bueno, a ver, ¿cómo te asisto? Hay que hacer videos, listo, bueno, nos juntamos tal día a hacer los videos, ¿qué hay que hacer? Tal y tal cosa, bueno, listo, saquémoslo, saquemos. Bueno, después hay que, obviamente, sentarse a editar todo eso, y yo después tenía la presión de que tenía que producir todo lo que, cuando empezó a andar la rueda, che, esta pauta está pegándola, y fue como, pero pará, este producto no lo teníamos ni en radar de que era un producto con, hay que salir a hacer producción, bueno, listo. Entonces, como también aprendimos que hay que estar muy alineadas en producto y comunicación,
como que yo sentía que eso era muy del mundo del corpo, de Claro. no, comercial, La campaña comercial se pelea con marketing, y con producto, y el que mueve la vara, y de repente éramos las tres en el mismo sector y era, ay Dios mío, ok, listo, vamos a hacerlo. Creo que en eso nos ordenó mucho. Para mí, a mí también lo que yo siempre digo es, o sea, perder el miedo a los números y a invertir, porque cuando yo empecé a ver los resultados, como yo siempre tocaba muy bien y empecé a ver los resultados, decía, sí, Nati, pero no, pará, necesitamos más plata. Bueno, no, pará, porque esto hay que ir no, pero pará, escúchame, si los chicos dicen que podemos facturar esto, hay que meter plata, y es como, yo la corro a Nati de, ¿cuánto estás invirtiendo? Estás invirtiendo poco, ¿viste? Hay que meterle más. Como perder el miedo a eso me parece que y también bueno. nos ayudó a sentar las bases para la campaña. Nuestra campaña más fuerte del año, generalmente, y más este año, es la de pirotecnia, que es la de fin de año, en el que hacemos un kit de flores y aromaterapia para animales para el terror a los fuegos artificiales. Cuestión que este año, o sea, el año pasado, este diciembre que pasó, llegamos habiendo terminado casi el PAE, o sea, estábamos como muy ordenadas, sólidas para encararla, y creo que fue la mejor campaña que encaramos porque la pensamos de todos los ángulos, de todo el mail. Los mails ya lo teníamos diseñado, hacía como un mail. El contenido lo filmamos en septiembre. Yo me acuerdo que en julio no teníamos ni el árbol armado y ya estábamos con una sidra, fue todo así. Andamos a hacer hasta packaging porque ya teníamos, era un producto que lo habíamos hecho otros años, entonces ya teníamos como la idea, nos habíamos puesto un objetivo de, bueno, ¿cuánto podemos vender? ¿No? O sea, dijimos, 700 kits. El año anterior habíamos vendido la mitad, o sea, habíamos 350. vendido 350, fue como, bueno, apuntemos a un base, ¿no? Como 700, después tuvimos una reunión con vos y fue como, chicas, yo apuntaría que pueden vender, no sé, 1500, y fue como, no, Rodri, no. Y cuando vos, y a mí me pasa que cuando me lo decís vos, digo, esto es una persona autorizada, me dice, puedo vender 1500 kits, si puedo vender 1500 kits, yo voy a trabajar para vender 1500 kits, como sea. Sí, superamos esa cifra y la hubiéramos podido superar un poco más si hubiéramos estado más pulidas por ahí con el fulfillment, que llegamos como muy ahí sobre la fecha, pero se trabajó, o sea, nosotros en agosto ya teníamos toda la campaña armada, teníamos en septiembre la producción hecha, estábamos muy preparados, y eso nos lo dio todos los meses anteriores de PAE, de cómo armar, cómo estructurar, cómo armar un storytelling, porque también fue algo que aprendimos mucho, perder el miedo a esto de la calidad, de que es preferible hacer cantidad, no sé, creo que en anuncios estábamos en 33, 34 anuncios de un producto que nunca me hubiese imaginado hacer eso, pero claro, porque probamos un montón de ángulos, de ver de qué manera, no sé, esto siempre lo destaco a Gaspi porque me pareció espectacular, que nosotras siempre enfocábamos el problema del animal, de tipo, tu perro sufre, le tiene miedo y demás. El dolor del animal, y él nos dijo como también hay un dolor del tutor, de que ve a su animal así, que por ahí pasa las navidades encerrado en el baño, como, uy, tenés razón, y empezar a comunicarlo así, incluso es la fecha en la que más testimonios nos llegan, históricamente. Este año llegaron muchísimos, y nos emociona tanto porque cuando lees que te dicen, no sé, no, esta vez por primera vez brindé con mi familia, o no la pasé, o mi perro no se pasó encerrado, no me rascó la pared, no me hizo un agujero, y por lo menos pudo estar tranquilo, cosas así que también reconfirman como, bueno, el propósito de por qué hacemos lo que hacemos, pero haber entendido que ese era un punto de dolor que podíamos abarcar desde la comunicación, si lo llevamos a algo más marketinero, también nos hizo como conectar también con el tutor por su problema y no solo por el animal. Entonces, nada, son cosas que fuimos aprendiendo, que nos llevamos y que hoy en día creo que también hicieron que estemos en este lugar. Y además, fue un mes que, o sea, también llegar preparados mentalmente, porque diciembre es un mes que para nosotros siempre es un mes de mucho trabajo, donde vos sabés que vas a estar trabajando el triple o el cuádruple, el equipo también está como trabajando todo, incluso abrimos los domingos en la tienda, o sea, a este nivel, te digo. Y nos pasaba que también esto de motivar internamente al equipo, decir, bueno, porque lo que hacemos tiene un impacto, lo que pasa es que a veces en la vorágine de más pedido, etiqueta, correo, te perdés eso, ¿no? Entonces yo me acuerdo que un día que estábamos todas tipo a los gritos porque habíamos tenido problemas con los envíos y esto y con lo otro, y fue como, chicas, no perdamos el objetivo de la misión de Herbo, o sea, de lo más como preciado que es
estos animales van a pasar una Navidad mejor. Y me acuerdo que Nati hizo Una foto. con ChatGPT una foto donde dijo, bueno, habíamos vendido 1.200 kits en ese momento y puso 1.200 perritos, como miren esta cantidad de perros que estamos ayudando a, bueno, perros y gatos, ¿no? Porque siempre hacemos mucho foco en, Sí, pero le pasa. en perros, pero como también dimensionar el impacto de tu trabajo, porque obviamente cuando nosotros agarramos el chat el 25 y vos lees todos los testimonios que te llegan y llorás, porque te juro que te da una emoción de decir, wow, lo que hicimos con nuestra capacidad de conocimiento, de poder ayudar a otros, bueno, hay toda esa recompensa, que es muy distinto también a veces a vender otro tipo de productos. Cuando vienen los animales, cuando vos ves la evolución de un animal, sí, cuando te viene un animal, no sé, te dicen, no, bueno, tiene 11 años y es la primera Navidad, y decís, pasó otras 10 Navidades, no sé, escondido bajo de la cama sin comer por 3 días, y decís, Y bueno, imagino que eso te llena de un fuego, unas ganas, una motivación para decir, bueno, no me puedo quedar con 1000. Hay muchos más perritos que decís que llegar a todos los animales del país. No, y aparte que también en el momento empezás a hacer lo imposible también para, bueno, ya llegamos, porque es un producto que nosotros las flores tienen un tiempo que se tienen que consumir previo, entonces es un producto que vendemos hasta el 20 de diciembre, y vos decís, pero pará, 20 de diciembre la gente recién está pensando en Navidad. Entonces nosotros después del 20 vendemos otro producto que es un remedio más de rescate, pero no es el kit propiamente dicho. Entonces, los últimos días hacemos lo imposible para hacer que esos kits lleguen a cualquier parte del país, porque nos compran de todo el país. Entonces es el esfuerzo final que se siente. Digo, llega el 31 de diciembre y decís, el 31 sí, nosotras no abrimos la tienda y fue como, listo, descansemos acá porque ya no No, damos y más. el 31 de la noche también hay cohetes, o sea, también seguían los mensajes después el primero, pero... sí, y creo que también eso te da el fuego para decir, bueno, ok, pasó todo esto en diciembre y nosotros ya el 31 de diciembre estábamos pensando en todo lo que iba a pasar en el 2026, ¿no? Porque te obliga a estar también como ese fuego de estar, también tenés que agarrar y hacer algo, porque si no como que te queda toda esa emocionalidad y es como, bueno, ¿cómo mejoro? Sí, ¿cómo la transformás también en... O sea, eso pasa en diciembre, pero ¿cómo lo transformas en todo el año? O sea, ¿cómo haces que todo el año le mejores la calidad de vida a los animales y a las personas? Y el aprendizaje, ¿no? Porque también a veces pasa que uno como emprendedor está muy acostumbrado a surfear como problemas de último minuto, ¿no? Entonces, cuando hay mucho más volumen, mucho más problemas de último minuto que tenés que ir surfeando, pero como nunca perder el foco. Nos pasa eso, que nosotras como no perdemos el foco de cuál es la misión de lo que estamos haciendo. Porque si vos decís, no sé, llegaron mal los pedidos. Sí, pero rotos, cuesta también. Sí. O sea, es muy difícil también salirte del, como para no romantizarlo mucho. Es difícil también salir del problema del día a día en el que, no sé, 20 pedidos llegaron rotos y tenés a la gente... Y va a haber días malos, ¿viste? Es como que vas a tener... Y a veces son necesarios para después tomar perspectiva cuando tenés un día bueno. A mí me pasa que si yo veo que un cliente no tuvo una buena experiencia por el motivo que sea, incluso aunque yo crea que está equivocada la persona, pero ya el hecho, cuando hay una persona que se termina cualquiera de nuestros programas y con una sensación y el feedback no es, esto es lo mejor que me pasó en la vida, yo tengo 3 días de casi depresión. Sí. O sea, yo tengo que... Sí, obvio. O sea, literalmente tengo procedimientos en la empresa que a mí me protegen de, tipo, cómo proceso esos feedback, porque me afecta tanto que, tipo, capaz me quita mucha energía, porque digo, no puede ser, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Y a veces esos son los días que yo digo, bueno, a veces tenés un día malo, a veces salir con malos pedidos, a veces alguien te va, pero enseguida, tipo, pará, mirá todas las personas que ayudamos, capaz fallamos acá, o capaz la persona falló, pero no por eso vas a bajar los brazos, te vas a cansar, te vas a frustrar. Es como, no, acá estamos trabajando por todas estas personas. Y hacer ese ejercicio de conectar rápidamente con la misión y con lo que realmente te mueve, es lo que te hace atravesar mejor los obstáculos que va a haber siempre. Y, creo que nos pasa igual también mucho cuando a alguien no le funciona un gotero, ¿no? Y el feedback es malo, ¿no? Y vos decís,
Ok. O sea, y obviamente le podés ofrecer, che, bueno, revisemos Sí, el sí. caso, o ver qué tomó, si está bien lo que estaba tomando o no. Pero hay algo que decís, ok, muchas veces eso tiene que ver incluso con la persona, ¿no? Con el tutor y no tanto con el animal. Y uno desde afuera decís, bueno, en un momento tengo que entender hasta dónde suelto, hasta Exacto. dónde esto es mi laburo, porque yo tengo convicción en lo que hago y tengo convicción Claro. en cómo trabajan las flores. Sí, en Entonces, toda la experiencia de 7 años que sí funcionó, o sea, como que el Claro. árbol no tapa el bosque. sí. A mí Que me eso es pasa. lo difícil. Cuando vos estás Sí. tan conectado con la misión, también te volvés mucho más sensible al resultado, a lo que pasa, a un problema, a alguien que no le llegó. Entonces, equilibrar eso es un lindo y gran desafío, y yo creo que las personas que lo logran equilibrar son las que logran transmitir lo mejor, la mejor versión de ese negocio, de ese emprendimiento, de ese producto, de ese servicio. Eso de la sensibilidad que decís, yo creía que no era sensible al hate hasta que me empezaba a llegar el hate. Claro. Claro. Claro, el tener más alcance te trae un montón de casos buenos, pero también te trae un montón de mensajes Claro. así. Y yo decía, como, no puedo creer que toda esta gente, o sea, que haya gente que realmente haga esto solo por maldad, y me costó bastante como dejar de Total. tomármelo personal y no contestar o ignorarlos. Y ese es un riesgo que muchos emprendedores no están simplemente dispuestos a asumir, porque no se quieren exponer. El que no se quiere exponer con su producto, o sea, alguien que diseñó, cuando vos estás muy conectado con lo que vos haces, muchas veces el miedo a la exposición es el miedo a que falle, el miedo a que no funcione, pero aprender a exponerte y conectar con esa convicción y con realmente para qué lo haces, creo que es el mejor ejercicio para, o sea, si no está eso, es muy difícil atravesar los obstáculos y los desafíos que va a haber siempre. Sí. Y última pregunta, chicas, para ir cerrando, pero pensaba en esta versión de ustedes trabajando, compañeras de trabajo, tipo embalando pedidos en el 2019, capaz en el horario del almuerzo. Pienso en la versión que llegó a principios del 2025 al PAE, pienso en la versión de ustedes de ahora, con la que tenemos ahora nuevos objetivos y lindos desafíos para el 2026 y proyectos. ¿Qué impacto tuvo en su vida y qué cambió en su vida desde lo personal este crecimiento en el negocio? Y yo creo que para nosotras Ergo siempre fue un hobby y un refugio. Para mí es un refugio, ¿no? Y de repente verlo como un negocio, para nosotros el hecho de firmar la SRL fue como, Esto en serio. somos, Siempre no se me chiste, somos- pero como que casi que nos casamos. Sí. O sea, es Claro. el cierre del marco legal, si se quiere, a que estamos haciendo esto. Y también creo que Ergo como que llegó a su punto más maduro después de todos estos años, acompañado también como desde nuestra madurez, entre comillas, como empresarias, si se quiere, o sea, como personas que llevan adelante un negocio, ¿entendés? Como que ya no hacemos tanto malabares como en el 2020. Tomar decisiones como también implica correr más riesgos y tomar más decisiones de, ok, esto ya no lo puedo seguir haciendo de esta manera, o esto de repente tiene un orden, pero sí, profesionalizar todo. Algo que nos pasa hasta el día de hoy, y que creo que eso es también un pilar clave, es, nosotros nos sentamos a programar este año, fue, ¿qué queremos para Euge y Nati este año? O sea, Nati, ¿cuáles son tus proyectos personales este año? Porque Ergo tiene que convivir con eso, o sea, es como nuestro compañero, y la filosofía del equipo es, nuestra reunión uno a uno fue, ¿qué quieren ustedes? ¿En qué se quieren desarrollar cada uno de ustedes? Sí, o que no quieren hacer más. ¿Qué no quieren hacer más? Me Me parece que ahí hay algo de que nos atraviesa, pero también a la vez es como tiene que funcionar solo, ¿no? Como es, una te tiene que poder ir de vacaciones y la empresa tiene que seguir funcionando. Para mí en lo personal fue como la maduración, y también yo esto como muy de qué es el éxito o el éxito en sí, pero ver, como yo siento que mi hijo terminó el colegio y está graduado, ¿no? Como hay algo de ver, acompañar ese proyecto desde lo más chiquitito hasta verlo como ya maduro, independizado y maduro, y mucho orgullo, ¿no? A mí por lo menos como orgullo
entender el esfuerzo que nosotras le ponemos y ver todo eso en resultados. Como la capacidad de materializar cosas, como Claro. no quedarse solo en la idea de tipo, o sea, por ahí lo sentimos más natural hoy que ya pasó, pero hace 6 años nos parecía una locura tener un local en la calle, que por ahí en ese momento, o sea, no nos daban los números, pero si ahora miras para atrás, es como, bueno, sí, ya tuvimos local, es como ya pasó. Como no naturalizar que hasta dónde somos capaces de materializar lo que soñamos o lo que proyectamos. Y pasos progresivos, como que eso también fue es muy taurino en eso, Ergo, que es que el respeto del ciclo, ¿no? Claro. Este año que armamos la huerta acá en el taller y muchas de las plantas las cosechamos nosotras, como hay algo del ciclo, del momento de siembra, del momento de cosecha, del momento de trabajo de la tierra, y eso cuando vos lo entendés en un negocio dices, claro, pero esto es lo mismo, ¿no? Como el momento de planificación, el momento, incluso el invierno, como ese momento de estar hacia adentro, planificar hacia adentro, hacer hogar hacia adentro para salir en primavera. No sé si te acordás, Euge, viste que hay una lección dentro del PAE que yo explico esos ciclos en los negocios, y lo veo, o sea, yo que veo trabajar con tantas empresas, esos ciclos siempre están. Siempre se dan. No le podés escapar. Es como querer escapar al invierno. O sea, lo sumo, vos vas a viajar y vas a ir dando la vuelta a través del... El invierno va a llegar, o sea, el planeta va a girar, el sol va a estar ahí, y eso va a suceder. Entonces, en los negocios pasa lo mismo, las personas pasa lo mismo. Creo que lo más lindo es aprender, como están aprendiendo ustedes y viendo, como a leer esos ciclos y acompañar eso, no luchar con el ciclo, acompañarlo, tipo, entender, ok, este es el momento para cosechar, este es el momento para sembrar, porque cuando lo ves así, puede ser estratégicamente mejor. O sea, ok, estoy en un momento de cosecha donde estoy tratando de sembrar. No, ahora es cosecha, tipo noviembre, diciembre. Ahora estoy tratando de cosechar cuando es momento de siembra. No, ahora no. La demanda no está para que vos estés tipo pisando la cebada a fondo. Ahora es el momento para acompañar, escuchar al cliente, ver puertas adentro. Y eso pasa en los negocios, y muchas veces la manija y las ganas de acortar ciclos hace que tomen, a veces se toman malas decisiones. Creo que ustedes, y vuelvo a destacar esa madurez, creo que este año creo que este año, desde mi perspectiva, viéndolas y viendo su evolución, creo que es como que se dieron cuenta de que son capaces de mucho más de lo que quizás en el momento están logrando. O sea, y eso va a ser una constante. Es como, y se los he dicho en varias oportunidades, tipo, esto recién empieza. Yo veo, hablábamos de, 2026, ¿qué podemos hacer? Y yo le dije, mira, yo veo esto y esto, todos los veo. Lo que tenemos que descifrar es cuál es el orden y la secuencialidad de las cosas. Ese es el desafío, pero la capacidad la tienen, y creo que hay mucho más por delante, y creo que este año fue para ustedes ¿viste? Claro que podíamos. Así que nada, felicitaciones. Gracias. No transitar con ansiedad también los momentos, entender el ciclo cada uno de su negocio, ¿no? Como porque también te genera mucha ansiedad decir, no, hay que pagar las cuentas, o hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Sí, o estoy vendiendo menos, esto enero, bueno, sí, claro. Muere, ya sabemos. Lo llevo a la pauta, pero es tipo, está corriendo un par de días un anuncio, está quemando un montón de plata, y si no vende, lo pago, y es como, no, esperalo, o sea, eso pasa en todos los ámbitos. En el momento que vos te das cuenta del nivel de madurez desde ese lugar, cuando un dueño de un negocio que maneja meta, en el momento en que ve que los costos aumentan y está tranqui. Yo sé que estos solo son estos días, no tengo que tocar nada, ¿viste? Pero bueno, chicas, nada, la verdad que placer enorme. Tenía desde el día 1 que les dije, ojalá lleguemos a hacer esta entrevista, sabía que lo íbamos a hacer, me encanta verlas en este proceso de evolución. En el medio, Euge, que fuiste mamá, yo fui papá, yo cuando te vi embarazada dije, ¿cómo va a ser esta chica? Por Dios. Sí, yo tampoco tenía tanta fe igual, te digo, me sorprendió a mí. Increíble lo que lograron. Nada, son unas genias, y estoy muy contento de poder seguir acompañándolas en este recorrido. Ojalá, bueno, no sé, el año que viene estemos haciendo otra charla contando las nuevas aventuras 2026. del 2026.
Pero no, felicitaciones a ustedes y a todo su equipo y todas las personas que las acompañaron también este año para lograr lo que lograron, que fueron de las marcas que más crecieron de manera ordenada, en cantidad, tipo, que yo cuando miré el año dije, wow, tipo, con 4 o 5 marcas que vi que digo, estos hicieron todo bien. Y ustedes están en ese grupo de las que hicieron todo bien. O sea, no les puedo decir nada. Es como todo lo que les dijimos que lo hagan, lo hicieron bien, lo hicieron mejor de lo que lo hubiésemos imaginado y volvieron diciendo, bueno, ¿qué sigue? Y bueno, hagamos esto. Y entonces, más que yo gratitud y alegría, es todo lo que me pasa cuando las veo. Así que, gracias. Gracias, Bueno, Rodri. gracias, Rodri, por la entrevista y por todo el apoyo este tiempo. Fueron fundamental en este crecimiento para nosotros. Después les voy a poner en contacto con mi mujer que es astróloga y me hablaron tanto de cosas que yo pensaba todo el tiempo, acá tendría que estar Agus para explicarme bien la analogía del Tauro, ¿por qué? Ah, es fácil, Euge arranca y yo sostengo. Sí. Claro. Sí, Leo. no, Agus seguro que se volvería loca escuchándola. Tipo, No, y aparte, te digo, nosotras que tenemos muchas amigas astrólogas, todo lo que es la sinastría de cómo nosotras trabajamos como socias. Y las socias con el Con local, con Herbo. Se tiene que hacer la viene a revolución potenciar. solar, entonces se tiene que hacer la revolución solar de las dos para ver cuál es de todos los proyectos el que hay que encarar este año. Así es que trabajamos mucho con esa información. El problema después es explicárselo al contador, ¿no? Pero Claro. entre nosotros sabemos que en la revolución solar este año yo tengo que invertir en este local. Y el chabón, pero ¿qué dice, señor? Pero el IVA, me dicen, sí. Sí, es muy interesante astrología y cómo acompaña. Y esto que te digo, nosotras nos movemos mucho esto del tarot y demás para... Sí, o tomamos flores antes de hacer campañas creativas, esas cosas. Sí, es parte del proceso. Es un superpoder. Bueno, chicas, gracias. Nos vemos. Gracias a todos los que escucharon esto. Como siempre, vayan a seguir a las chicas de Herbo en sus redes y a comprarles sus productos que ayudan a muchas personas y perritos. Un abrazo. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao. Chao.